Un saludo cordial para todos, Dios los bendiga. Hoy vamos a continuar con esta charla para terminar respecto al tema de crisis en la iglesia del siglo XXI. Estamos hablando sobre la psicología, entre comillas, cristiana. Y veíamos en la clase anterior cómo pues algunas eventualidades de la psicología, las posturas que ésta tiene y cómo ésta no es empática con la palabra de Dios. Sin embargo, por medio de, a través del tiempo y por medio de muchas conjeturas, evidentemente no bíblicas, sino más posturas filosóficas, han buscado en muchas congregaciones vincular la psicología como algo casi que necesario, o lo han hecho ver de esa manera, como algo que es necesario y complementario a la palabra de Dios, cosa que evidentemente no es así. Hoy de qué vamos a hablar respecto a este tema, pues precisamente a responder la pregunta, ¿es necesaria la psicología en la iglesia cristiana? La respuesta es un no rotundo y tajante. No la necesitamos. Pero reitero, a través de los últimos tiempos, las últimas décadas, de una filosofía que ha sido de manera hábilmente llevada al cristianismo, nos han hecho creer que sí, pero vamos a tratar de descubrir a través de la palabra cuál es la postura del Señor, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Cómo debemos manejar esa parte emocional? ¿Debemos llevársela a un psicólogo? ¿Debemos llevarla a un profesional de la salud, llámese psicólogo o psiquiatra? Este tipo de profesionales o de personas los que deben resolver las situaciones de nuestras vidas, todo lo que enfrentemos. Esa y otras preguntas vamos a tratar de, a la luz de la palabra, darles una respuesta, espero, lo más satisfactoriamente posible. Este es un tema que implica un estudio profundo. No voy a querer dar todas las respuestas acá, evidentemente, pero sí busco que de alguna manera entendamos qué debemos creer, cómo debemos manejar ciertas situaciones. Y sin más preámbulos, vamos a ir a la enseñanza el día de hoy y vamos a tratar de entender quiénes somos delante del Señor, qué es lo que Él habla o qué quiere hablar a nuestras vidas respecto a este tema. Y algo muy importante en todo momento, en toda situación, para poder resolver o darle una respuesta satisfactoria a los eventos que podamos tener en la vida, es que sepamos cómo vivir, sepamos también o entendamos de qué estamos hechos, cuál es nuestra naturaleza. Si no sabemos cuál es nuestra sustancia, nuestra esencia, a qué estamos sujetos como seres humanos, emocional, físicamente, espiritualmente, pues nos va a ser muy difícil encontrar la respuesta, encontrar cuál es la salida, cuáles son las situaciones que debemos enfrentar y cómo debemos enfrentarlas. Lógico, estamos hablando de una vida cristiana. Aquel que no conoce el Señor, pues es obvio que busque ayuda profesional y pues como no tiene como prioridad la palabra de Dios, no tiene como prioridad el estar en la presencia de Dios, buscar a Dios en oración, pues simplemente echa mano de lo que la sociedad le ha brindado. Y pues allí es donde aparece la psicología, allí aparece la psiquiatría y todo este tipo de personas que de alguna manera se han capacitado para brindar una respuesta a la persona común. Pero reitero, estamos hablando de personas que no temen a Dios, que no viven el cristianismo y por ende, pues
Esas son las herramientas sociales que se brindan. Pero nosotros, para poder empezar a comprender que no necesitamos la psicología, debemos entender primero de qué estamos hechos, reitero. Y Romanos 3:10 nos da una visión a través del apóstol Pablo, recordando algo que incluso como empieza aquí el texto, dice, como está escrito, es decir, que no fue una postura del apóstol Pablo, no, o no fue algo que el Señor le reveló en ese momento, sino que le trajo a memoria, es decir, que ya estaba escrito, que ya se encontraba en la palabra de Dios, en Salmos, en Eclesiastés. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no hay excepciones, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta puede ser una visión decepcionante de lo que somos como seres humanos, pero por más decepcionante que sea, es una realidad y debemos ajustarnos a esa realidad. No para sumirnos en un cuadro depresivo o decir, o decir simplemente que no lo vamos a intentar porque pues mire lo que somos, mire lo que está diciendo la palabra. Sí, y eso es lo que vamos a analizar. Pero este es el punto de partida. Si no entendemos quiénes somos, cuál es nuestra esencia, a qué estamos sometidos en nuestra forma de vivir y de ser, en nuestra carnalidad, pues es muy difícil que sepamos hacia dónde ir, cómo manejar ciertas situaciones en nuestras vidas. Y por eso el mundo se encuentra ahora como está. Para muchos en el mundo, no solamente en un país, sino en el mundo, fue una situación difícil la pandemia y se encontraron muchas personas con situaciones que no supieron manejar porque simplemente no estaban preparadas. El Señor nos quiere capacitar, el Señor nos quiere dar las herramientas, pero si nos ha sorprendido una situación y esto nos ha llevado a buscar un psicólogo, un profesional, es porque no nos hemos preparado delante del Señor. No hemos aprendido cuál es nuestra naturaleza y qué es lo que Dios quiere. Y de eso se trata esta pequeña, porque reitero, esto es un tema muy extenso, pero trato de sintetizarlo de la mejor manera. Pero esto es lo que quiere el Señor, que nosotros estemos capacitados y entendamos o también que sepamos dónde buscar las respuestas, dónde buscar esas soluciones. Y aquí que nos habla el texto, primero empieza diciéndonos, no hay justo, ni uno. ¿Qué habla a qué se refiere la palabra justos? Ya algunos lo sabemos, o la mayoría. Se habla de santidad. ¿Y qué santidad? Separación, estar reservados para el Señor. La condición del ser humano sin Dios es esa. No hay justicia. No podemos ni recibirla ni darla porque no hay justicia en el mundo. Nosotros ahora en Cristo podemos buscar dar justicia y hemos recibido justicia de parte del Señor. Bueno, en unas cosas, porque si recibiéramos justicia de parte de Dios, pues eh, Él no se Él nos hubiese permitido seguir en nuestra vida de pecado y seríamos castigados, y eso sería justo. Pero en su misericordia Él obró y nos salvó. Ahí es donde, por encima de su justicia, obró su misericordia. Pero si nos hubiera dejado sin salvación, Él no dejaría de ser injusto. Pero bueno, esto es un tema ya de otro, harina de otro costal, como se dice por ahí, y quedaría para muchas predicaciones, pero bueno, este no es el tema donde vamos a profundizar. Aquí simplemente nos sitúa, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay quien entienda, es decir, que cuando se perdió esa justicia, se perdió también el entendimiento. Cuando el ser humano tuvo la separación de parte en el jardín del Edén, cuando se distanció del Creador, se perdió la justicia, se perdió el entendimiento y se perdió la comunión con Dios. Por eso enseguida dice, no hay quien busque a Dios. Si nosotros ahora buscamos a Dios, es porque Él nos buscó primero. No hay un ápice, no podemos darle una reunión a la de la gloria
de Dios y tomárnosla nosotros. Nosotros, tú y yo, no nos convertimos al Señor porque buscamos a Dios, queríamos buscarlo. Ah, es que yo lo busqué en una situación difícil, sí, pero Dios permitió, usó esa situación difícil para que tú y yo buscásemos al Señor. Es decir, Él nos llamó primero. Él ahora lo amamos porque Él nos amó primero. Pero aquí dice el texto, todos se desviaron. Esa fue la naturaleza con la que quedó marcada la humanidad a partir del huerto del Edén cuando Adán y Eva fueron desobedientes. Dice, a una, es decir, en unanimidad, se hicieron inútiles. Esta palabra inútiles en el original habla o tiene el sentido de que se estropeó algo, es decir, esa intención primaria que Dios tenía para con nuestras vidas, de que viviésemos de una manera, se estropeó, se dañó, perdió el rumbo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y eso nos sitúa en una postura de inutilidad. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la bondad también se perdió. Y si ahora ha regresado, reitero, es porque el Señor ha puesto a su Santo Espíritu en nuestras vidas y Él es el que nos guía a toda verdad. Y en esa verdad obra también la bondad. Somos débiles, somos pecadores. Esa es nuestra condición. Aún, reitero, aún siendo cristianos, y esto es muy importante, porque algunas veces creemos que siendo cristianos, dejamos de ser este tipo de cosas, sí, pero entendamos que dejamos de ser esto por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, por esa comunión con Él. Pero esta naturaleza está latente en nuestra carne. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, por eso él decía, eso que quiero hacer no hago, y bueno, de pronto más tarde, más adelante lo vemos, pero él entendía que su naturaleza batallaba, que esa naturaleza carnal batallaba con esa naturaleza espiritual, con ese nuevo hombre. ¿Por qué? Porque esa naturaleza, esa vieja naturaleza, sigue latente. Por eso el Señor nos dice, revístanse de una nueva naturaleza. Ese revístanse y no es algo físico, no es que vamos a coger una vestidura física. Ese revestirnos implica que estemos en comunión constante, común unión con el Señor. Y eso nos va a llevar a tener a diario una naturaleza como la que Dios quiere, porque vamos a estar viendo lo espiritual. Por eso la palabra también dice, el hombre espiritual piensa en las cosas espirituales, mas el hombre carnal piensa en las cosas del mundo, está con su mirada en otro lado. Y nos vamos a seguir encontrando gente que asiste a una iglesia, que dicen que el Señor Jesús es su Señor, pero que a la hora de la verdad, su comportamiento, su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de comportarse, va a reflejar otras cosas muy diferentes. Entonces, no nos equivoquemos, esta es una naturaleza que está ahí, latente, que quiere ser injusta, una naturaleza que no comprende, una naturaleza que no busca a Dios, que quiere seguirse desviando, que quiere seguir siendo inútil, que desprecia la bondad, pero por la gracia de Dios, por medio de su Santo Espíritu y la obra de Cristo en la cruz, Él nos ha hecho nuevas criaturas, pero seguimos batallando en este cuerpo. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra forma de pelear, nuestra forma de enfrentar la vida va a ser muy diferente. Si muchos cristianos recordaran esto y no creyeran que simplemente porque aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas y deseamos seguirle, ya nos volvimos cuerpos gloriosos. No, la promesa está, Él regresará y nos dará un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto estamos queriendo agradar a Dios en un cuerpo con una naturaleza que tiene todas estas cosas latentes y que nos quiere llevar por otro camino.
y batallamos, y esa es nuestra batalla. Por eso ahí es donde comenzamos a entender que no es allí donde el psicólogo, donde empezamos a ganar esta batalla. Allá donde el psicólogo llegan muchos que ya se sienten derrotados. Pero si tenemos una postura clara y sabemos que vivimos en un cuerpo caído y que por la gracia de Dios podemos vivir cada día como Él quiere, no es por nuestra naturaleza, sino porque el Señor nos da la fuerza para vivir como Él quiere. Y por medio de Cristo y su Santo Espíritu, vivimos en justicia, hemos comprendido muchas cosas, buscamos a Dios o queremos buscar a Dios en oración, leyendo su palabra y evitamos desviarnos y eso nos empieza a ser útiles para el reino de Dios. Ahí es donde actúa la gracia del Señor, la misericordia. Entonces, lo primero es no creamos que tenemos en nosotros mismos capacidades. Somos seres dependientes de Dios. Hay dos caminos, ser dependiente de ti mismo, de dejarte llevar por esa naturaleza o depender de Dios. Y eso es algo que puede ser revelador si entendemos que al ser dependientes, pues debemos estar unidos a aquel de quien dependemos. Y eso nos va a poner en otra posición. Y ahí empieza la victoria, y ahí empiezan las bendiciones, y ahí empieza la sanidad y el saber manejar lo que venga en nuestras vidas. Pero muchos se encuentran en una condición derrotada. ¿Por qué? Porque se dejan llevar, se dejan desviar por su naturaleza y no perseveran en Cristo. Por eso el Señor decía, ustedes deben estar pegados a mí, como la vid. Ustedes son los pámpanos y yo soy la vid. Si ustedes no son las ramas que están unidas a mí, no tienen fruto, unidas. No podemos ser ramitas sueltas por ahí divagando solas. Ay, sí, Señor, yo te conozco, ya voy por allí, ya vuelvo. Eso es orgullo, eso es altivez. Y ahí es donde nos vamos a encontrar con problemas porque empezamos a querer ser nuevamente dependientes de nosotros mismos. Ay, sí, gracias, Señor, ya me diste el milagrito o ya te pedí lo que necesitaba, ya y ya no, por ahora no te necesito, entonces voy a seguir con mi vida. No, eso es orgullo y altivez. Y ahí es cuando vienen los problemas y los problemas emocionales de muchos y que por eso en esa situación difícil no siguen unidos a David, que es el Señor, y no están creciendo en la fe. Entonces se encuentran en una situación donde que los desborda, donde no saben qué hacer y pues salen corriendo donde el psicólogo. Y muchos, y como pues, está pasando tristemente ahorita, hay muchos líderes, pastores, no, yo te recomiendo un psicólogo, mira, y es cristiano. Y ahí, como les decía la vez pasada, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, ¿quiénes somos? Somos seres débiles y pecadores, que por la gracia de Dios estamos hoy disfrutando un día más y aprendiendo de su palabra. ¿Qué nos deprime? Proverbios 12:25, la ansiedad, mire que aquí el Señor nos lo dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿Qué es la ansiedad? Busqué la definición clínica valga la redundancia, de la Clínica Mayo, que es una de las más reconocidas en Estados Unidos, y dice, mira la definición que da de ansiedad, dice, sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, es decir, aquí lo normalizan, ¿no? O sea, si sientes ansiedad, pues es algo normal. Punto seguido, dice, sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad, vea qué curioso, al principio dice que sentir ansiedad de modo ocasional es parte normal de la vida, pero después dice, las personas con trastornos de ansiedad, es decir, ya lo empieza a calificar como un trastorno, con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos
repentinos de ansiedad intensa. Vean cómo habla de que es algo que no da tregua, ¿no? Que es algo que desborda a la persona. Y dice, ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Entre paréntesis, ataques, lo que llamamos ahora ataques de pánico. Tremenda definición, pero esta es la forma en la que el mundo define la ansiedad. Ahora, el Señor, ¿qué habló respecto a la ansiedad? Todos recordamos el pasaje cuando el Señor dice, cada día, incluso en la Reina Valera dice, el afán y la ansiedad como título, ¿no? Dice, no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, que le baste a cada día sus propios afanes. Quien que por mucho que se afane o se preocupe puede añadirle un codo a su estatura. Y el Señor estaba diciéndonos que la ansiedad no es algo que Él quiera que toleremos. Pero ¿por qué viene la ansiedad? De aquí nos empieza a dar luz la palabra, porque nos afanamos por el mañana. El ser humano, tú y yo estamos diseñados para vivir un día a la vez, uno solo. ¿Quiere decir eso que no podemos organizarlo de mañana o prever y organizar nuestra agenda, nuestra semana? No, no quiere decir eso. Pero lo que sí nos dice el Señor es, vivan el día a día. Ustedes no saben qué será el mañana. Es decir, sí, claro, prepárenlo. Ustedes deben prever, pero eso no quiere decir que esa previsión, ese preparar, ese pensar en el mañana nos lleve a episodios de ansiedad o de afán. Ah, tengo que solucionar esto mañana, o tengo que solucionar esto que la semana que viene. Pues el día que tengas que, ya lo tienes ahí agendado, tienes organizado, el día que te toque, prepárate para que el día que te toque, pues puedas enfrentar la situación, pero ese día que te toque. Pero ¿cuántas personas, y aquí es donde empiezan los problemas que llevan a muchos al psicólogo y a muchos a los psiquiatras, es porque, como lo dice aquí, se vuelve algo obsesivo, algo intenso, episodios repetidos, dice aquí, de sentimientos repentinos, las emociones ahí vinculadas, ansiedad intensa, miedo, terror. Muchos están pensando en ese mañana incierto, y el Señor nos dice alto, yo no te quiero viviendo un mañana que tú no sabes si yo te lo voy a permitir. Vive el hoy. Por eso en el Padre Nuestro, cuando el Señor estaba enseñando a orar a sus discípulos por petición de ellos, el Señor les dice que en la oración uno debe decir, danos hoy el pan de cada día. En el desierto, ustedes recordarán que les decía el Señor, recojan el maná para el día, no guarden para el otro día, a no ser que sea al otro día sea el día de reposo. Y dice la palabra que algunos tercos recogían más y cuando llegaba el siguiente día estaba todo dañado. Pero uno se pregunta, ¿y qué le cuesta? ¿Por qué le costaba al Señor eso? ¿Será que el Señor no quería que recogiéramos el maná? Se diría al pueblo, ¿por qué no nos da de una vez para la semana? No, a diario. El Señor, eso es lo que quiere y que a nosotros nos cuesta entender. Es difícil, pero es la clave de vivir una vida cristiana en bendición. Vive el día a día, un día a la vez. Porque de lo contrario te vas a encontrar con la ansiedad. Y la ansiedad dice, Proverbios 12, se los vuelvo a leer, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¿Has estado deprimido o deprimida? Aquí está la respuesta. ¿Qué te ha llenado de ansiedad? ¿El mañana? ¿El futuro incierto? ¿El pasado?
¿Con qué has permitido que tu mente se trastorne cuando el Señor te está diciendo, entrégame tus cargas a diario, confía en mí, cada día trae su propio afán, no se afanen por el día de mañana, miren los aves del cielo. Y nos daba ese ejemplo tan bonito, miren las aves del cielo, no se preocupan por crear graneros, por guardar, todo, cada día el Señor las alimenta, no valen más ustedes que esos pajaritos, aun cuando se venden en el mercado por unas monedas. ¿De qué nos está hablando ahí el Señor? De confianza, de fe. Es decir, que una persona con ansiedad no tiene fe ni confianza en Dios. Ahí está empezando el problema. Y si tú has tenido que ir al psicólogo, es por eso, porque eres una persona presa fácil de la ansiedad. Te dejas llevar por esos afanes del mañana, esos pensamientos futuristas en los que tú ni siquiera sabes si vas a poder enfrentar. Claro, y cuando llegue el momento de enfrentarlo, enfréntalo, pero con el Señor. Pero en el momento que sea, hoy es el día que tengo que solucionar esto. Bueno, Señor, te necesito, ayúdame, eso es por lo que te está orando. Pero el resto, tú tienes que tener la capacidad de dormir tranquilo, de confiar en el Señor. Él va conmigo, Él camina conmigo, pero eso no puede hacerse ni decirse si es una persona que no ora, que no lee la palabra, que no tiene comunión con el Señor y sí tiene comunión consigo mismo, con sus afanes, sus excesos, sus pensamientos que se vuelven intensos, excesivos y persistentes, como nos dice aquí esta definición, sobre situaciones diarias y esto lo lleva a la depresión. Dice, pero la buena palabra, dice Proverbios 12:25, la parte B, la buena palabra, aquí habla de la palabra de Dios, lo alegra. Nosotros necesitamos estar en comunión con el Señor, porque eso también trae gozo. No es alegría del mundo que es pasajera y pasa, no, ese gozo que a pesar de ciertas situaciones nos lleva a estar tranquilos. No piense que esa alegría de la que está hablando aquí es es la persona que tú ves que se está riendo cada rato. No, esa alegría es esa persona que a pesar de las situaciones vive tranquilo, se le ve con gozo, se le ve confiado. No solamente se le ve por su expresión, em, por su rostro, sino por su forma de hablar, su manera de expresarse. Es algo que proyecta a la persona que está allí llena de la presencia de Dios, como cuando Moisés bajó de hablar con el Señor, impregnado y él no ni siquiera se dio cuenta que le brillaba el rostro, que él brillaba y que le tocó taparse, pero él no lo percibía. Pero evidentemente para el pueblo era un hombre que acababa de estar en la presencia de Dios, que había bajado impregnado de esa santidad, de todo lo que él representa. Yo te digo, pregúntate eso y respóndete en tu corazón. ¿Será que alguien que está en la presencia, en semejante presencia, va a descender, va a salir de esa presencia afanado, con ataques de pánico, con depresión, sintiéndose lo más bajo del mundo? Sí, tenemos una naturaleza. Evidentemente, como les hablaba ahorita al principio, una naturaleza latente, pero que en la presencia de Dios encontramos la fuerza necesaria para mantener a raya esa carnalidad. Dios nos ha hecho capaces. Ahí es por eso donde el Señor dice, le decía, diga al pueblo, diga al débil, fuerte soy. Pero no es una declaración ahí a la ligera o decretando y declarando ahí de manera somera, superflua o emocionalista, no. Es una persona que es capaz de decirlo porque sabe que su fortaleza parte de su comunión con Dios, su confianza en Dios, de que no va solo. Lo tercero es entender que Dios me entiende. Dice la palabra.
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Y ese compadecerse habla de empatía. Se refiere a que a la empatía que puede tener el Señor con aquellos que sufren, que tienen problemas, que tienen, como lo dice aquí la palabra, debilidades, flaqueza. Hay empatía, hay solidaridad, hay compasión. Eso es lo que traduce el sentido de esta palabra en el original, que se compadece, que tiene empatía. Ese es el Señor al que servimos, se solidariza, nos tiene compasión en esas debilidades. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia con el Señor. Nosotros nos equivocamos muchas veces, pero el Señor no se equivocó, aunque fue tentado. Por tanto, acerquémonos, dice, por esto, por tal razón, ese por tanto se traduce eso, por tal razón o por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Algunas cosas aquí importantes que debemos tener clara. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Qué representa el sacerdote? Aquel que se presentaba el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, a estar allí en la presencia de Dios y que llevaba el, eh, o hablaba a favor del pueblo, presentaba delante de Dios en nombre del pueblo esas peticiones. Es decir, el sumo sacerdote estaba al servicio tanto de Dios, porque ministraba en la presencia de Dios, pero también del pueblo, estaba allí atento. Ese es la esencia del sacerdocio, del gran sumo sacerdote. Ahora aquí nos dice la palabra, tenemos o teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, ni ninguno había trascendido, solo el Señor Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Es decir, tengamos esa confianza puesta en Él. Pero para muchos, y es triste decirlo, el sumo sacerdote al que buscan primero es al psicólogo. Y eso no es el orden de las cosas. Allí no estás demostrando confianza. Por más que te diga que es un psicólogo cristiano, debes tener algo presente. Si habla como psicólogo, y habla de cosas de psicología y te hace un test y hace y te da algunos parámetros, es psicólogo. Si te empieza a hablar de la palabra porque es que él dice que conoce a Dios, pues está quitando el traje de psicólogo y se está vistiendo de cristiano. Y si vuelve y te habla de psicólogo, una parte de psicología, y es que la psicología es esto, y desde el punto de vista psicológico está quitándose y poniéndose un traje, quitándose, pero no creas que es un psicólogo cristiano. ¿Mm? Eso es agua y es aceite. O eres cristiano o eres psicólogo. Y no digo que un cristiano no pueda ser psicólogo, pero un cristiano verdadero que es psicólogo sabe y tiene muy claro las fronteras tanto del cristianismo como de la psicología. Y conoce y distingue los límites de la psicología, pero tiene también claro que la psicología es insuficiente, pero al contrario, la palabra de Dios es suficiente, como lo veíamos en la clase anterior. Ahora tenemos al Señor, al Hijo de Dios, a Jesús como como ese gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra fe, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Oiga esto, no es simplemente que el Señor no está al servicio nuestro para ministrar en la presencia de Dios, interceder por nosotros, sino dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, porque Él fue tentado en todo como nosotros. Y reitero, ese compadecerse es que tiene empatía, Él sabe
porque Él lo vivió, Él sabe nuestras debilidades y a qué nos estamos enfrentando. Cuando nosotros le oramos al Señor, no podemos decirles que tú no sabes, Señor, cómo me siento. No, sí, el Señor sí sabe. No, es que Señor, tú no has vivido esto, el Señor lo ha vivido. El Señor conoce qué se siente estando en un cuerpo carnal, a qué se enfrenta, a qué lucha se enfrenta el ser humano. Por eso en Él hay empatía, hay compasión, hay misericordia. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por tanto, por tal razón dice aquí, acerquémonos con confianza. ¿Qué es la confianza? La fe en Él, al trono de la gracia, para que recibamos qué? Misericordia. No simplemente Él se compadece, sino que Él extiende su misericordia. ¿A qué se está refiriendo? A que Él nos ayuda. Esa situación difícil emocional que tú tienes, hay que seguir orando todos los días para que recibamos, dice que misericordia y hallemos gracia, habla nuevamente de la gracia, para la ayuda oportuna. ¿Oportuna qué es? Que llega a tiempo. Ay, es que el Señor no me ayudó en ese momento. Si no te ha ayudado el Señor es porque no lo has ido a buscar. El Señor no llega tarde. Ahora, no pretendes que llegue cuando tú quieres. Él llega cuando Él quiere. Y cuando Él quiere es el tiempo perfecto. No puedes decir que Él llegó tarde o que llegó muy temprano. El Señor llega en el momento oportuno. Nuestra única tarea es buscarle a Él. Dice aquí, para que hallemos gracia. ¿Para qué? Para que haya una ayuda oportuna. Lo cuarto es que no debemos agudizar nuestra condición. Algo que debemos tener claro, el ser humano está hecho de emociones y eso implica que hay un momento en que nos vamos a sentir alegres y en otros tristes. El problema es que queremos desprendernos de la tristeza de maneras en las que el mundo nos ofrece soluciones. O sea que si estar triste es malo, bueno, ya ahorita lo vamos a ver, pero no debemos agudizar una condición. Cuando llegue la tristeza, que es algo normal, no la ansiedad, como leíamos en la definición de la clínica Mayo, no. No hay ansiedad que sea ciertamente normal, no. La ansiedad ya se forma simplemente porque ya esa persona está agobiada por muchos sentimientos y muchos pensamientos. Pero si llega la tristeza, la incertidumbre, cosas que nos ponen a pensar o nos ponen tristes en una situación de tristeza, de lamento, no debemos agudizar esa condición, debemos saber lidiar con ella y eso es lo que estamos tratando de entender, pero no debemos agudizarla de qué forma, victimizándonos o podemos también identificarlo cuando alguien se victimiza, que es victimizarse, perdón. La persona que tiene lamentos constantes, que no habla sino de su condición, que habla de manera pesimista, distorsiona la realidad, esa persona que ve las cosas de una manera que nadie más las ve, pero que uno entiende que está exagerando en muchas cosas. Y eso lo lleva también a la manipulación, a querer manipular a otros. "Ah, es que tú no me entiendes, es que tú, como no lo has vivido, es que tú sí, de pronto yo no, pero hay un Dios al que tú puedes buscar, que conoce, como les decía ahorita, que tiene empatía contigo, que conoce tu condición. Entonces, ¿por qué no lo buscas a Él? ¿Por qué primero al psicólogo? ¿Por qué primero a los profesionales de la salud que ofrece el mundo? Si decimos que Dios es el primero, pues busquémoslo a Él primero. Y yo te hablo con la autoridad de lo que Dios me ha permitido vivir. Cuando mis papás, que murieron el mismo mes y en menos de 15 días, estaban allí hospitalizados, les puedo decir que yo dormí cada noche como un bebé, dormí tranquilamente, confiado en que el Señor tenía el control de cada situación. Aun cuando me llamaron a decir en cada una de las dos llamadas, oye, murió tu papá, oye, murió tu mamá, Dios siempre estuvo en control, siempre confié en Él y ese fue mi mayor gozo en medio de esa tristeza. Claro, enfrenté la tristeza, supe lidiar con ella, claro, pero no por mí mismo, sino porque Dios me había capacitado, me dejé capacitar por Él y eso no se pasa, ay, venga, ven, oro por ti y que venga algo mágico sobre tu vida, no, hay que capacitarse. ¿Delante de quién? ¿Del psicólogo? No, del psiquiatra, no.
con la oración mágica del pastor, de que me imponga las manitos y me eche aceitico y eso. No, en la presencia de Dios. Yo les puedo decir que por un par de años, algunos años, el Señor me capacitó para que yo enfrentara esa situación. Pobre de mí, donde yo no hubiera permitido que el Señor hiciera lo que hizo en mi corazón. O la gente cree, hoy, pero es que tú no, tú estás fuerte, uy, no, tú qué confianza, sí, pues la gloria para Dios que me preparó, me llamó y me hizo entender a qué me iba a enfrentar. Eso es lo que Dios quiere. Y si estás en esa situación y te sientes incapacitado, que te ha desbordado, es porque no has dejado que Dios te forme. ¿De qué te ha servido ir a una iglesia? Por 10, 15, 20 años, a ir a retiros, encuentros, a ir a convenciones, a ir a todo tipo de eventos cristianos, para que a la final termines contándole tus cosas a alguien al que le pagas para que te ayude en tu situación. Es lo más triste. Ese es el Dios al que se pretende servir. Ese es el Dios que pretendes mostrarle a otros. Sí, es Dios, Él es Dios, pero necesito un psicólogo. No, eso no es un cristianismo verdadero, no te engañes. Hay algo que estás haciendo mal. Y lo primero que te puedo decir es que te has victimizado. Y mejor para ayudarte a sentir victimizado y potenciar esa victimización como un psicólogo. No, sí, es que tú eres así porque tu situación, sí, lo que has vivido, no, mira, pero tienes que hacer esto y esto. A eso sí le paras bolas, pero a la palabra de Dios no, no puede ser así, hermano o hermana. Ubícate y entiende que el Señor te necesita en su presencia y Él quiere capacitarnos. Hay otros que buscan la soledad, que se aíslan, pero la palabra dice, más valen dos que uno, mejor son dos que uno. El Señor cuando hizo al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando envió el Señor a predicar a sus discípulos, los envió de dos en dos, no lo envió solo. Si nos damos cuenta, el Señor siempre nos quiere, no nos quiere dejar solos. Y hay hermanos, hay personas a nuestro alrededor capacitados en la fe para que nos ayuden, que oren por nosotros y que nosotros también aprendamos a depositar esas cargas en otras personas. No debemos afligir más el corazón. Proverbios 25 dice, cantar canciones al corazón afligido es como desnudarse en tiempo de frío. ¿Quién se desnuda en un tiempo de frío? ¿No se arropa más? O dice, o como echar vinagre en una herida abierta. Imagínese una herida abierta, a ver, échese un poquito de vinagre a ver qué siente. Es lo mismo que dice aquí que sucede cuando se le canta canciones al corazón afligido. Es decir, cuando se le aúpa el corazón que haya más tristeza. Y por eso vemos gente en el mundo que se mete a una cantina a cantar esas canciones de despecho, a llenar su mente y su corazón de trago y de victimización y de tristeza suprema. Y algunos, pues, presas de esa situación, pues se dejan llevar al punto de que ya entran las drogas o, o algo peor y pues va a terminar destruyendo su vida. Pero eso es lo que Dios no quiere. No aflijamos más el corazón. Aprendamos a lidiar con la tristeza. La tristeza es algo normal, sí, es parte de nuestra esencia. El problema es que no sabemos cómo lidiar con ella y muchas veces lo que hacemos es agudizar la condición, como cuando alguien tiene una pequeña herida, no la sabe manejar y cuando se da cuenta es una llaga y cuando se da cuenta ya está supurando, ya está contaminando muchas partes del cuerpo. Así es la tristeza cuando dejamos que se desborde. Por eso lo quinto, lo que les decía ahorita, aceptemos y manejemos nuestra emoción de tristeza. Santiago 5:13 dice, si alguno de ustedes está triste, busque al psicólogo. ¿Sí? ¿Dice ahí eso? No, dice, pónganse a orar. Es decir, el Señor preveyendo que nosotros somos seres que nos entristecemos por X o Y razón, vayan y oren. Es un mandato sencillo y que si muchos lo hicieran, créanme que muchos cristianos, psicólogos entre comillas, psicólogos cristianos, perdón, entre comillas, no tendrían tanto trabajo en una congregación. Si está alegre, dice al siguiente, alabe a Dios con cánticos. Entonces nos damos cuenta del contraste, ¿no? Si está triste, pónganse a orar. En la oración van a encontrar
La ayuda oportuna, ya lo leíamos, van a encontrar la misericordia, van a encontrarse con un Dios que es empático contigo, que te va bien, te va a decir, mira, te pasó esto tal vez porque fuiste desobediente, te va a poner en tu lugar con amor, pero lo va a hacer. Pero también te dice, si estás alegre, alaba a Dios. Pero aquí el Señor no dice que lo uno es más malo que lo otro, pero sí nos dice qué hay que hacer en cada situación. Si está triste, ore. Si está alegre, alabe a Dios. ¿Por qué cree que dice si está alegre, alabe a Dios? Porque no podemos tampoco dejar que la alegría se desborde de tal manera que creamos que somos felices porque, ay, estoy feliz porque ya tengo toda la plata del mundo. Ay, estoy feliz porque estoy tan alegre porque es que ya terminé mi carrera, mi posgrado, porque ya me desarrollé plenamente en mi actividad profesional y empieza el orgullo, la altivez a hacer mella en el corazón. No. Alabar a Dios es reconocerlo a Él como el que nos ha dado la oportunidad de estar alegres. Gracias, Señor, tengo alegría, pero es por tu gracia. Tengo esta bendición, me siento de esta manera. Gracias, Señor mío, pero eres tú, Señor mío. A mí no me hace alegre los hombres, las personas, las situaciones, los objetos, lo material. A mí me hace alegre. El que me permite vivir en alegría eres tú, Señor mío. Y eso es una actitud de humildad que resguarda nuestro corazón. Y lo mismo en la tristeza, Señor, estoy triste, pero quiero confortarme en ti, entrego a ti esta tristeza, ayúdame, Señor. Ahí es lo que en donde el Señor empieza a obrar, es orar y el Señor obra. Y el Señor mismo nos lo enseñó. Dice Lucas 22, Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Vean que él no iba solo y era su costumbre orar. Empezamos a ver cómo es algo que debe ser habitual. Y es triste decirlo, pero ahorita hay mucho cristiano que no ora lo suficiente o lo necesario o adecuadamente, y por eso uno se encuentra con cristianos llenos de ansiedad, deprimidos, con ataques de pánico. Pero yo digo, ¿qué tipo de cristianismo es ese? ¿A qué tipo de Dios le ora? ¿Cómo es que le ora cuando dice que ora? No, si yo le oro a Dios, sí. Me gustaría estar con usted cuando ore y escucharlo un poquito a ver cuál es su forma de orar. Ay, no, Señor, nadie me quiere, esta situación, tú no me respondes, ya, y empiezan a victimizarse. Muchas veces pasa eso tristemente. Dice, cuando llegaron al lugar donde el Señor oraba habitualmente, allí en el Monte de los Olivos, dice que el Señor les dijo, oren para que puedan soportar las dificultades. Si nos damos cuenta, para que el Señor nos dice también que oremos, las dificultades que tendrán. Es decir, que el Señor se antepone a las situaciones. Le reitero, si tú te encuentras en una situación difícil y eso te desbordó, no es que te tomó por sorpresa, no es que a Dios se le pasó, ay, se me olvidó decirte que ibas a enfrentar esto. Si estás desbordado, si estás en una situación en la que tuviste que ir a buscar un psicólogo, fue porque no estabas en comunión con el Señor. No dejaste que Él te preparara, te capacitara. 41 dice, Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló, actitud de humillación, de sumisión, y oró a Dios. Fue sincero, le dijo, Padre, ¿cómo deseo, dice esta versión, cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Otra versión dice, pasa de mí esta copa. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabes qué pasa muchas veces en oración? Y esto es lo que no les gusta a muchos cristianos, que vas a tener que enfrentar la situación, pero vas a tener que confiar en Dios. Dios muchas veces no te va a quitar la prueba, te va a ayudar, te va a querer decir, yo estoy contigo para que la pases, pero la vas a pasar. Pero es más sencillo, es más
atrayente, es más seductor que un psicólogo me diga, no, sí tienes razón, tú tienes que hacer esto, tú eres la víctima, tú no mereces eso. Tú lo que necesitas es que mira, haz esta terapia, mira, haz esto, no, búscate algo que te haga feliz y quieren quitarte de encima esa tristeza de una manera brusca y tú no siquiera sabes si estás enfrentando eso porque Dios así lo quiere. Es peligroso también enfrentar ese tipo de situaciones buscando a gente que no teme a Dios o que dice temerle, pero como les decía ahorita, te mezclan y hay psicología con cristianismo y tú no sabes dónde empieza una y termina la otra. La palabra es suficiente, Dios es suficiente, Dios nos capacita, Dios no te va a dejar de que la ansiedad llene tu corazón, no lo va a permitir si estás en comunión con Él. Si caminas a diario con Él, si aprendes a vivir el día a día, si no dejas que esa condición se agudice, sino que sabes manejar tu emoción, tu tristeza y sabes depositarla en la presencia de Dios, allí vas a encontrar la ayuda oportuna. Allí vas a encontrar la fuerza para enfrentar la situación. Dice la palabra que después de que el Señor oró, se le apareció un ángel para fortalecerlo. No dice que se le apareció el ángel para llevárselo de ahí, que no enfrentara la situación, sino para darle fuerza. Y el Señor se reconfortó y enfrentó la situación. Enfrentó aquello lo que el Señor lo había, en lo que el Señor lo había puesto. Pero tú qué vas a saber si es una prueba que viene de parte de Dios, si ni siquiera oras. Si ante cualquier atisbo de tristeza lo único que haces es correr donde el psicólogo. Claro, como sabes que a él le pagas y pues él te quita con sus terapias, de alguna manera te quita rápidamente tu tristeza, te corta las ramitas, tú sales bonito, pero y fortalecido, tal vez con una emoción y juegan con tus emociones de tal manera que te sientes alegre un ratico y después vuelves. ¿Por qué? Porque hasta los psicólogos saben que esas condiciones, pues a la postre no son, no, de esas condiciones no se libra tan fácil una persona. Necesita al Señor. Todos necesitamos a Dios, necesitamos estar en su presencia, necesitamos que Él nos guíe y nos ayude. Termino con esto de Salmos 1. Miren cómo empieza el libro de Salmos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué es impío, no? El que no tiene piedad, el que vive sin piedad. Y muchas veces los psicólogos no tienen esa piedad porque no conocen al que es piedad, al que nos enseña a ser piadosos, al Señor. Ni se detienen en el camino de los pecadores, ni se sientan en la silla de los escarnecedores. Es decir, no están caminando, siguiendo los pasos de aquellos que no conocen a Dios, ni sentándose en la silla de aquellos que juzgan todo como lo juzga el mundo, sino que en la ley, dice el verso 2, en la ley del Señor está su deleite. Mire qué curioso esta palabra deleite. ¿Sabe qué traduce en el original? El placer del ánimo, placer del ánimo y los sentidos. ¿Usted quiere que esa condición en su ánimo, en sus sentidos cambie? Deleites en la palabra de Dios. Y eso es un proceso. No es ir a arrodillarse en una oración mágica. Eso es un proceso. Y un proceso que te lleva a la madurez. El que sabe correr primero aprendió a caminar y el que sabe caminar es porque primero aprendió a gatear. Todo es un proceso. El problema es que hay muchos, y es lo triste y lo preocupante, que hay muchos cristianos que llevan 10, 15, hasta 20 años y no se les ve un proceso. No se les ve una evolución en la vida cristiana, al contrario, se les ve una involución o un estancamiento. Siguen siendo los mismos inmaduros de siempre.
Pero el que dice, el que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche, está pensando en el Señor día y noche. Oh, mi Señor, tú eres el que me acompaña. Sí, Señor, esto que me hablaste, oh Señor mío, cuán maravillosas son tus obras, oh Señor, tengo que confiar en ti. Es meditar en la palabra. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué más necesita un árbol? Corrientes de agua. Sus raíces van a estar constantemente alimentadas. Y eso le va a permitir, dice aquí, que va a dar un fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace le va a prosperar. Necesitamos estar plantados junto a esas corrientes de agua viva, que es la palabra de Dios, su presencia. Necesita Dios que te vuelvas un hombre, una mujer de oración. Y la oración no se limita a cerrar la puerta y hablar con el Padre. Por supuesto, esto es oración, pero también en tu salir, no dejes al Señor en la casa, llévalo al trabajo, llévalo al almuerzo, llévalo a esa reunión familiar, en donde quiera que vayas, llévalo en tu mente y en tu corazón. Medita, mastica, medita en su palabra día y noche. Vas a dar fruto, vas a estar firme, tus hojas no se marchitarán. ¿Qué significa eso? Que tu mente estará sólida. Y eso no quiere decir que no haya tristeza, pero vas a saber qué hacer con la tristeza, con la incertidumbre. Señor, aquí está esto. Señor, no me voy a afanar por el día de mañana. Delante de ti pongo mis necesidades. Confío en ti, Señor mío. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuérdalo. Es como pretendemos querer agradar a Dios o decir que somos cristianos si lo primero que hacemos es buscar a la psicología. Para finalizar, hermanos, el dictamen o la enseñanza de esto es que no necesitamos la psicología. El cristiano no la necesita. En la presencia de Dios y en la palabra de Dios tenemos lo suficiente, tenemos lo necesario. Pero si lo has necesitado y quieres justificar esa necesidad, es porque la ausencia de Dios en tu corazón es evidente. De una u otra manera, ese vacío que intentas llenar con una terapia psicológica o un tratamiento psiquiátrico es porque Dios ha estado ausente en muchas áreas de tu vida. Y es porque tú no se lo has permitido, no es culpa de Dios. No te puedes justificar de ninguna manera. Mi deseo es que ustedes se firmes en la fe y que entiendan que lo que necesitamos es llevar a nuestro corazón a la madurez espiritual. Y eso solo se consigue estando en la presencia de Dios. Y eso no lo hace sino el cristiano maduro, aquel que vive en comunión con el Señor, cuando cierra la puerta y ora, cuando sale, cuando va a trabajar, cuando va por la calle, cuando va en el bus, cuando está almorzando, está en la presencia de Dios, está en la presencia de Dios. Yo, Señor mío, estoy meditando, estoy hablando constantemente con Él. Y eso nos fortalece. Ahí es donde el Espíritu de Dios, por su gracia, por su bondad y su misericordia, nos capacita, nos brinda esa ayuda oportuna. Orémosle hoy al Señor y démosle gracias por este tiempo. Digámosle, Señor, gracias. Gracias porque hoy hemos entendido que en ti tenemos lo necesario, lo suficiente, que tú nos puedes capacitar de tal manera que no necesitemos ayuda psicológica, que no necesitemos mucho menos ayuda psiquiátrica o alguna de esas terapias, que muchas veces lo que hacen es medicar, porque sus límites son esos, donde no saben qué hacer, pues simplemente hay que medicar y que sea la droga la que haga el resto.
Pero cuando estamos en tu presencia, Señor, podemos hallar fortaleza. Vamos a poder lidiar y saber qué hacer con nuestros sentimientos de tristeza, de amargura, todo tipo de sentimientos que afligen nuestro corazón. Podemos llevar delante de ti, echar nuestras cargas sobre ti, llevar tu yugo y tu carga que es ligera. Tú lo prometiste, Señor mío. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Yo los voy a hacer descansar. No necesitamos el psicólogo, no necesitamos esas terapias del mundo. No podemos pretender creer que hay algo suplementario en tu casa, en tu iglesia o a tu palabra que sea necesario. Tú eres suficiente, Señor. Ayúdanos nuevamente a estar en tu presencia, caminar día y noche meditando en tu palabra. Perdónanos, Señor mío, porque tal vez nos hemos distanciado de ti en muchas áreas de nuestras vidas y por eso nos encontramos en la situación en la que muchos están llenos de aflicción, llenos de ansiedad, de angustia, presas de ataques de pánico, llenos de incertidumbre, llenos de frustración, con pensamientos de suicidio, con cuadros depresivos de tal manera que tú no eres evidente en sus vidas, pero es también porque en algún momento se distanciaron de ti, Señor. Me ayúdalos a encaminarse nuevamente en tu palabra y en tu presencia, Señor, porque yo sé que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad, nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos habla de tal forma que nosotros podamos entender qué quieres de nosotros, cuál es tu preciosa y perfecta voluntad. Tú no llegas tarde, Señor mío. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y por enseñarnos, Señor mío, que nadie hay como tú y que es tu amor y tu bondad la que diariamente actúa sobre nuestras vidas y nos permite vivir, vivir en bendición, que tú también permites muchas veces la tristeza, momentos difíciles, pruebas, pero que así como el Señor Jesús podamos buscarte en oración, Señor mío, y aprendamos a enfrentarlas sabiendo que tú vas con nosotros, que no estamos solos, Señor mío, que no agudicemos nuestras condiciones, sino que podamos aprender a buscar la ayuda de nuestros hermanos en la fe para que oren por nosotros, a un pastor, a un líder, pero que no dependamos tampoco solo de un líder, sino que o otras personas, sino que sean un apoyo espiritual, pero que nosotros que tenemos la bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, lo hagamos y te busquemos, Señor mío. Gracias por este tiempo, Señor. Lávanos con tu preciosa sangre y ayúdanos, Señor mío, a seguir creciendo y madurando en la fe, de tal manera, Señor mío, que nuestra estatura siga creciendo hasta que alcancemos la medida y la estatura de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor mío, por este tiempo y por esta palabra. Y oro por cada hombre y mujer que me escuche, Señor mío, para que puedan aprender a depender de ti en todo tiempo, en toda situación, en toda condición y con cualquier emoción que esté en sus corazones. Porque sé, Señor mío, que tú eres suficiente y tu palabra es perfecta. No necesita ni que le quitemos ni que le pongamos. Gracias, Señor mío, por tu bendición y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén.